En un junio particularmente caluroso, la imagen de una vida suburbana perfecta fue dramáticamente trastocada, dejando un impacto duradero en la comunidad. Los Whitaker estaban en el centro de este drama que se desplegaba. Daniel, un director regional de ventas de 47 años para una compañía farmacéutica, bien respetado por su profesionalismo y su involucración en obras de caridad comunitarias, y su esposa Elise, una instructora de artes culinarias a tiempo parcial de 41 años, adorada por su espíritu vivaz y su estilo de enseñanza atractivo. Durante más de 10 años, fueron figuras prominentes en su vecindario, con un matrimonio que muchos admiraban y envidiaban. Adyacente a la residencia de los Whitaker vivían los Marshall, Julia, una viuda, y su hijo Nathan de 19 años, quien estaba estudiando en el colegio comunitario local y estaba en casa durante las vacaciones de verano. Los Marshall se habían establecido en el vecindario 5 años antes, y aunque eran más reservados que otros, generalmente eran bien considerados por quienes los rodeaban. Los eventos que se desarrollaban pronto revelarían cuán profundamente entrelazadas podrían estar estas vidas aparentemente ordinarias. Daniel Whitaker personificaba la ambición y el impulso. Proveniente de un origen modesto en un pequeño pueblo del Medio Oeste, utilizó su tenacidad y ética de trabajo incansable para ascender en las filas de la competitiva industria farmacéutica. A mediados de sus 30 años, Daniel ya era considerado un jugador clave en su compañía, conocido por su pensamiento estratégico y liderazgo efectivo. Sus colegas respetaban su agudo sentido empresarial, mientras que sus clientes valoraban su estilo de comunicación directo y efectivo. Elise Dalton, antes de convertirse en Whitaker, vivió una vida llena de búsquedas artísticas. Nacida de un profesor universitario y una pintora, fue criada en un ambiente que valoraba profundamente las artes. Inicialmente, Elise cursó una licenciatura en Bellas Artes con la esperanza de convertirse en pintora. Sin embargo, un cambio significativo en sus circunstancias personales cambió su enfoque hacia las artes culinarias, donde encontró una nueva pasión. Daniel y Elise se conocieron en un evento comunitario de recaudación de fondos donde Daniel, un ejecutivo farmacéutico en ascenso que carecía de aptitud para el compromiso público, quedó cautivado por el encanto y la accesibilidad de Elise. Para Elise, Daniel ofrecía una vida estable y segura que podría respaldar sus esfuerzos creativos. Su boda, un año más tarde, fue un evento exquisito y se convirtió en un punto destacado entre sus conocidos. Al principio, los Whitaker disfrutaban de un matrimonio aparentemente idílico. La vida profesional de Daniel estaba prosperando, y él estaba ansioso por proporcionar a Elise un estilo de vida cómodo que apoyara sus intereses culinarios. Elise se dedicó a convertirse en una parte integral de su comunidad, organizando y hospedando talleres de cocina y participando en eventos gastronómicos locales, lo que también servía para mejorar la red social de Daniel dentro de la industria farmacéutica. Además, amaba enseñar sus clases de artes culinarias, lo que le brindaba una gran satisfacción personal y alegría. Sin embargo, con el tiempo, la tensión comenzó a mostrarse. El compromiso de Daniel con su carrera significaba horas cada vez más largas en el trabajo, a menudo dejándolo ausente de casa hasta tarde en la noche. Incluso cuando estaba presente, su atención frecuentemente estaba ocupada por llamadas y correos electrónicos de negocios. Elise, acercándose a su 40º cumpleaños, sentía una creciente sensación de inquietud. Las actividades comunitarias y las clases que solían llenarla de propósito comenzaron a parecer menos satisfactorias, llevándola a preguntarse si sus sacrificios le habían costado las aspiraciones personales que una vez atesoró. Las luchas de la pareja por expandir su familia, a pesar de años de esfuerzo, añadieron una capa profunda de estrés a su relación. Para el verano de 2019, el matrimonio de los Whitaker se había convertido en una fachada delicadamente mantenida. Para el mundo exterior, todavía parecían la pareja ideal. Daniel continuaba destacándose en el trabajo, habiendo asegurado recientemente un contrato importante que lo posicionaba para una promoción significativa. Las clases culinarias de Elise eran más populares que nunca, sus estudiantes atraídos por su entusiasmo contagioso y su apariencia aparentemente pacífica. Pero detrás de puertas cerradas, eran prácticamente extraños. Sus conversaciones, en las raras ocasiones que ocurrían,
eran breves y se centraban únicamente en asuntos prácticos como horarios y compromisos sociales. La intimidad física se había reducido a un encuentro ocasional y torpe, cada toque cargado de frustraciones no expresadas y necesidades insatisfechas. Ni Daniel ni Elise estaban preparados para enfrentar, incluso ante sí mismos, la vasta distancia emocional que había crecido entre ellos. Era más sencillo mantener la fachada, continuar con las apariencias de un matrimonio feliz en lugar de enfrentar el profundo vacío que había envuelto su relación. Sin que ellos lo supieran, este abismo ignorado estaba a punto de actuar como catalizador de una tragedia que no solo trastocaría sus vidas, sino que también sacudiría a toda la comunidad de Riverside. Los Marshall se habían trasladado a la casa al lado de los Whitaker en 2015 tras la prematura muerte del esposo de Julia Marshall, el Dr. Theodore Marshall, un cardiólogo reverenciado. Theodore había caído víctima de la misma condición cardíaca a la que había dedicado su vida a combatir, dejando a Julia a cargo de su hijo Nathan por sí sola. Julia, una bibliotecaria gentil y reservada, inicialmente encontró difícil adaptarse a su nuevo entorno. La mudanza desde su pintoresca casa en Minneapolis había sido esencial para escapar de los recuerdos omnipresentes que persistían en cada rincón, pero el suburbio afluente le resultaba ajeno. Encontró consuelo en sus libros y en cuidar el jardín, que pronto se convirtió en el orgullo del vecindario. Nathan Marshall tenía 13 años cuando se mudaron, un adolescente delgado e introvertido que se sentía más cómodo con las computadoras que con las personas. La transición a una nueva escuela había sido desafiante, y a menudo se encontraba siendo el blanco de los matones que se burlaban de su ropa de segunda mano y su comportamiento tranquilo. Fue durante este difícil periodo que Daniel Whitaker tomó a Nathan bajo su ala, ofreciéndole un trabajo ayudando con diversas tareas en el vecindario. En los siguientes 5 años, Nathan floreció. El adolescente torpe se convirtió en un joven apuesto, su inteligencia natural finalmente encontrando un desahogo en sus estudios de ciencias de la computación en la universidad. A pesar de su creciente confianza, Nathan seguía profundamente devoto a su madre. Se preocupaba por sus sentimientos de aislamiento y soledad y se aseguraba de volver a casa la mayoría de los fines de semana, incluso cuando sus amigos planeaban fiestas o viajes por carretera. Fue en una de estas visitas de fin de semana. Nathan Marshall siempre había visto a Elise Whitaker desde la distancia, apreciando su participación en eventos comunitarios y sus esfuerzos por incluir a su madre, Julia, quien a menudo elogiaba la generosidad de Elise. Sin que Julia lo supiera, bajo las educadas inclinaciones de cabeza y sonrisas de Nathan comenzaban a agitarse emociones complejas. El catalizador de la conexión inesperada entre Nathan y Elise se encendió en una cálida tarde a principios de junio durante una de las renombradas reuniones de verano de los Whitaker. Daniel, como de costumbre, estaba absorto en conversación con sus colegas junto a la parrilla, alardeando sobre su último gran contrato ganado. Sintiéndose algo alienada en medio de la multitud bulliciosa, Elise se había escapado a la tranquilidad del cobertizo del jardín para buscar más suministros para los invitados. Al mismo tiempo, Nathan, que había sido convencido de asistir por su madre, buscaba un escape tranquilo de la abrumadora escena social. Entró en el cobertizo del jardín, sin darse cuenta de que ya estaba ocupado, y encontró a Elise luchando con una pesada bolsa de tierra para macetas. Sus ojos se encontraron y en ese breve momento, ocurrió un cambio innegable entre ellos. Él avanzó para ayudarla con la tierra para macetas, y sus manos se rozaron inadvertidamente. Se quedaron congelados momentáneamente, el frío de la tierra contrastando agudamente con el calor que comenzaba a cocerse a fuego lento entre ellos. Fue Elise quien rompió el incómodo silencio, su voz más baja de lo habitual mientras le agradecía. Nathan, normalmente elocuente y compuesto, se encontró tartamudeando una respuesta. Ese breve encuentro preparó el escenario para las semanas siguientes, durante las cuales Elise y Nathan se encontraban buscando razones para estar cerca el uno del otro. Comenzó lo suficientemente inocente, Elise necesitaba ayuda con la configuración de su nueva computadora, Nathan se ofreció a ayudar en su jardín. Cada interacción estaba cargada de una corriente subterránea de atracción que ambos intentaban ignorar. Su primer beso ocurrió casi un mes después de la fiesta.
Nathan había estado ayudando a Elise a preparar una demostración de cocina al aire libre en el parque local. Al terminar, una repentina tormenta de verano estalló, obligándolos a buscar refugio bajo un cenador cercano. Riendo y sin aliento por la carrera bajo la lluvia, Elise miró a Nathan y fue superada por un deseo que no había sentido en años. Actuando por impulso, se inclinó y lo besó. Desde ese momento, su aventura se intensificó rápidamente. Eran imprudentes, impulsados por la apasionada juventud de Nathan y la necesidad de Elise de sentirse viva de nuevo. Se encontraban en lugares tranquilos alrededor del pueblo, debajo de un gran árbol en el parque, en la parte trasera de un museo de arte casi vacío y, lo más peligroso, en la casa de los Whittaker cuando Daniel estaba en el trabajo. Cada encuentro secreto los dejaba deseando más y olvidaban su diferencia de edad durante estos momentos robados. Elise se sentía rejuvenecida, encontrando partes de sí misma que pensaba estaban perdidas. Nathan estaba cautivado por la experiencia de Elise y la emoción de su relación prohibida, pero a medida que avanzaba el verano, se volvía más difícil mantener su secreto. Hubo momentos críticos, como cuando un vecino casi los ve juntos, o cuando Julia notó cuántas veces el nombre de Elise surgía en la conversación. La culpa comenzó a pesar en ambos, haciendo que la aventura fuera aún más complicada. Nathan luchaba con la culpa de traicionar a Daniel, un hombre que siempre había sido bueno con él. Elise se encontraba mintiendo cada vez más a su esposo, cada mentira añadiendo otra grieta en su matrimonio. Pero a pesar de los riesgos y la culpa, no podían llevarse a terminar la aventura. Estaban atrapados en un torbellino de pasión, sin darse cuenta de las graves consecuencias que estaban en el horizonte. El 21 de agosto fue un lunes caliente y húmedo, con una tormenta en el aire. Riverside se despertaba mientras todos se preparaban para otra semana. Para Daniel Whittaker, el día comenzó como cualquier otro. Se levantó temprano, se puso uno de sus trajes perfectamente a medida y salió a trabajar antes de que Elise incluso se levantara de la cama. Elise se despertó más tarde, su mente ya ocupada con planes. Daniel le había dicho la noche anterior que trabajaría hasta tarde, asistiendo a una cena importante con un cliente que podría llevar a una gran promoción. Para Elise, esta era una oportunidad. Envió un mensaje de texto a Nathan, su corazón acelerado mientras sugería que viniera esa tarde. Nathan, que había estado luchando con la aventura durante días, vio el mensaje como una oportunidad para terminar las cosas cara a cara. Respondió con un simple, de acuerdo. Nathan decidió terminar las cosas antes de que fueran demasiado lejos, pero a medida que avanzaba el día, el tiempo parecía ralentizarse. Elise llevaba mecánicamente su clase de cocina matutina, su calma habitual reemplazada por una energía nerviosa notable que no escapó de la atención de sus estudiantes. Nathan, en su trabajo de medio tiempo en tecnología, luchaba por concentrarse, sus pensamientos constantemente volviendo a Elise y la conversación próxima. A las 3:15 de la tarde, Nathan se dirigió con cautela a la casa de Elise, asegurándose de que ningún vecino lo viera. Elise, luciendo tanto emocionada como ansiosa, rápidamente lo hizo pasar. Nathan rompió el silencio, comenzando a expresar su necesidad de hablar. Sin embargo, Elise, malinterpretando su intención y movida por un fuerte deseo de sentirse deseada, lo interrumpió con un beso apasionado. A pesar de su resolución inicial, Nathan se encontró siendo atraído de nuevo por la intensidad de Elise. Lo que siguió fue un torbellino de emociones y conexión física mientras se apresuraban al dormitorio, todos los pensamientos de terminar su relación momentáneamente olvidados mientras se envolvían el uno al otro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniel Whittaker estaba en su oficina, el ceño fruncido mientras miraba la pantalla de su computadora. Los números para la presentación al cliente próximo simplemente no cuadraban, y se dio cuenta de que necesitaría rehacer gran parte de su trabajo. Con su frustración creciendo, tomó una rápida decisión de ir a casa, reorganizarse y luego regresar a la oficina más tarde para terminar todo antes de su importante cena de negocios. A las 4:30 de la tarde, el coche de Daniel se estacionó en su entrada. Notó el viejo coche de Nathan Marshall aparcado un poco más abajo en la calle, pero no pensó mucho en ello. Probablemente Nathan estaba ayudando a Julia con algo, supuso. Al desbloquear y entrar por la puerta principal, la casa estaba extrañamente silenciosa,
pero algo parecía mal. Un vaso de vino medio vacío estaba sobre la mesa de café, lo cual era extraño para Elise a esa hora del día. Luego, escuchó un ruido débil proveniente de arriba. Con el ceño fruncido, Daniel subió las escaleras, el sonido creciendo más fuerte a medida que se acercaba al dormitorio principal. Cuando Daniel abrió la puerta, lo que vio lo atormentaría para siempre. Allí estaba Elise, su esposa de 15 años, con Nathan, el joven de 19 años a quien había mentorizado y en quien confiaba, juntos en su cama. Superado por la rabia y el dolor, Daniel rugió y cargó hacia adelante. Sus manos, usualmente hábiles para manejar números y cerrar tratos, ahora se formaban en puños mientras agarraba a Nathan, tirándolo de la cama. Elise gritó, tratando de cubrirse y desesperadamente intentando separar a los dos hombres. Pero era demasiado tarde. El primer golpe de Daniel aterrizó cuadrado en la mandíbula de Nathan, enviando al joven tambaleándose hacia atrás. Impulsado por la adrenalina y el miedo, Nathan intentó defenderse. Los dos hombres forcejearon, chocando contra la cómoda y enviando fotos enmarcadas y baratijas esparciéndose por el suelo en medio del caos. En el calor de la lucha, nadie notó el pesado pisapapeles de cristal que había caído del tocador. Solo fue visible cuando, en un arrebato de ceguera, Daniel lo agarró y, con un golpe sordo, lo estrelló sobre la cabeza de Nathan. El sonido resonó en el silencio repentino que siguió. Nathan se desplomó al suelo, la sangre acumulándose rápidamente alrededor de su cuerpo inmóvil. El grito de Elise cortó el aire, el horror completo del momento golpeando a todos mientras las nubes de tormenta se cernían afuera y las sirenas comenzaban a aullar en la distancia. En ese instante, las vidas de todos los involucrados cambiaron para siempre. La fachada idílica de Riverside había sido destrozada, y nada volvería a ser igual. El desgarrador aullido de las sirenas de policía rompió la tranquilidad habitual de la comunidad. Los vecinos miraban desde detrás de las cortinas, su curiosidad teñida de aprensión, mientras los coches de policía y una ambulancia frenaban en seco frente a la residencia de los Whitaker. Los primeros oficiales en llegar encontraron una escena de horror que los atormentaría durante años. Dentro, encontraron a un Daniel Whitaker en estado de shock, con las manos cubiertas de sangre, sentado en el borde de la cama, cabeza entre las manos. Elise, apenas vestida e histérica, estaba cerca. La habitación mostraba todas las señales de una lucha violenta, muebles volteados, vidrios rotos y manchas de sangre en el suelo de madera. La detective Clara Bennett, una oficial experimentada de la unidad de homicidios del departamento de policía, tomó control de la escena. Su primera acción fue asegurar que Nathan recibiera ayuda médica inmediata, mientras los paramédicos trabajaban arduamente para estabilizarlo. Mientras atendían a Nathan, Rosie comenzó a desentrañar los eventos que llevaron a la tragedia. Daniel, aún en shock por lo sucedido, fue detenido sin ninguna resistencia. Elise fue interrogada por separado. Sus relatos emocionales y fragmentados revelaron un matrimonio profundamente problemático que había estallado violentamente. A medida que la noticia del incidente se difundía, los vecinos se reunían detrás del cordón policial, curiosos y preocupados. Entre ellos estaba Julia Marshall, quien se derrumbó en pena al enterarse de la condición crítica de su hijo. Rápidamente fue llevada al hospital donde Nathan estaba en cuidados intensivos, luchando por su vida. Mientras tanto, la investigación se aceleró. Los equipos forenses examinaron meticulosamente la casa de los Whitaker, recopilando evidencia y tomando fotos. El pisapapeles de cristal, ahora considerado un arma homicida potencial, fue cuidadosamente recolectado y etiquetado. Los vecinos fueron entrevistados, y sus declaraciones arrojaron luz sobre las tensiones subyacentes entre los Whitaker y los Marshall. Un vecino recordó haber escuchado voces altas provenientes de la casa de los Whitaker esa misma tarde, pero había asumido que era solo el televisor con el volumen muy alto. Otro notó a Nathan entrando a la casa de los Whitaker alrededor de las 3:15 de la tarde, lo cual le pareció inusual dado el horario regular de trabajo de Daniel. Al caer la noche, la magnitud completa de la tragedia se hizo evidente. Nathan Marshall fue declarado muerto a las 10:35 de la noche, sin haber recuperado la conciencia. En consecuencia, los cargos contra Daniel Whitaker se elevaron de asalto a
homicidio en segundo grado. En los días siguientes, surgieron más detalles. Elise, abrumada por la culpa y bajo un intenso escrutinio, admitió la aventura con Nathan. Su declaración llorosa en la estación de policía detalló la cronología de su relación y los eventos que llevaron a esa trágica tarde. Daniel, por consejo de su abogado rápidamente designado, permaneció en silencio. Sin embargo, sus colegas en el trabajo lo describieron como un hombre bajo una enorme presión, trabajando horas extensas en la búsqueda de una asociación que parecía estar al alcance de la mano. A pesar de la apariencia externa de control de Daniel, nadie había comprendido verdaderamente la profundidad de sus problemas matrimoniales o su potencial para la violencia hasta que fue demasiado tarde. A medida que el caso contra Daniel Whitaker se acumulaba, el detective era consciente de que en el ámbito de la opinión pública no había villanos ni héroes claros, solo víctimas, cada una afectada por los secretos y mentiras que habían salido a la luz de la manera más catastrófica. Pero los eventos que se desarrollaban estaban preparados para un giro inesperado que prometía sorprender a todos, incluidos los mismos Whitaker. El juicio de Daniel Whitaker comenzó en una fresca mañana de otoño, 8 meses después del trágico día que había afectado profundamente a Riverside. El tribunal local, una imponente estructura de ladrillo rojo y columnas blancas, zumbaba con periodistas y espectadores. Dentro, el ambiente era tenso mientras el juez iniciaba los procedimientos. La fiscal, la abogada Julia Sands, conocida por su agudeza y formidable presencia en la sala, presentó su declaración inicial. Ella describió a Daniel como un hombre superado por los celos y la rabia, quien había cometido un acto brutal contra un joven en el umbral de su vida. Talbot habló clara y efectivamente, sus ojos recorriendo el jurado mientras se comprometía a probar la culpabilidad de Daniel más allá de toda duda razonable. El abogado defensor presentó una visión diferente, retratando a Daniel como un esposo devoto y líder comunitario que fue llevado al límite por una traición profunda. Sugirió que la muerte fue un accidente trágico, resultado de una confrontación que escaló inesperadamente. A medida que continuaba el juicio, varios testigos subieron al estrado. Expertos forenses discutieron los patrones de salpicadura de sangre y la fuerza necesaria para causar la lesión fatal de Nathan. Los vecinos describieron lo que presenciaron el día del incidente, y testigos de carácter hablaron sobre las reputaciones y personalidades de tanto Daniel como Nathan. Sin embargo, fue el testimonio de Elise Whitaker lo que verdaderamente capturó la atención del tribunal. Durante 2 intensos días en el estrado, discutió abiertamente el desgaste de su matrimonio y el desarrollo de su relación con Nathan. Su voz temblaba mientras relataba el momento en que Daniel los encontró juntos y los terribles eventos que siguieron. Bajo contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó retratar a Elise como una esposa infiel cuyas acciones empujaron a su esposo a un estado de locura temporal. Sin embargo, Elise se mantuvo firme, reconociendo su papel en la tragedia pero afirmando firmemente que nada podría justificar la muerte de Nathan. El testimonio de Julia Marshall, aunque breve, fue impactante. Todavía abrumada por el dolor, habló sobre la bondad de su hijo y sus aspiraciones, todas trágicamente truncadas. Su dolor compuesto tocó a muchos en el tribunal. A medida que el juicio se acercaba a su clímax, toda la atención se centró en Daniel Whitaker. Ignorando el consejo de su abogado, subió al estrado. Su testimonio fue una mezcla de arrepentimiento y rabia residual, reflejando la agitación emocional que llevó al enfrentamiento fatal. Habló sobre la inmensa presión de su trabajo, el creciente distanciamiento en su matrimonio y el shock de descubrir la aventura de Elise. Al discutir la pelea con Nathan, Daniel insistió en que nunca había tenido la intención de causar tanto daño, simplemente había perdido el control en el calor del momento. A medida que continuaba el juicio, testigos expertos en el campo de la psicología fueron llamados para arrojar luz sobre los estados mentales de los involucrados en el trágico incidente. La doctora Cho testificó que las acciones de Daniel podrían entenderse en parte a través del trastorno explosivo intermitente,
que involucra episodios repentinos de comportamiento violento desproporcionados a cualquier provocación. Citó el trabajo de alta presión de Daniel, su insatisfacción oculta en su matrimonio y el shock de descubrir la aventura de su esposa como factores que podrían haber contribuido a su reacción violenta. Sin embargo, bajo contrainterrogatorio, la doctora Cho admitió que mientras estos factores podrían explicar su comportamiento, ciertamente no lo excusaban. Notó que muchas personas experimentan presiones similares sin recurrir a la violencia. La defensa luego llamó a un especialista en terapia matrimonial y familiar, el Dr. Friedman, quien discutió el profundo impacto psicológico de la infidelidad. Explicó cómo descubrir una aventura puede llevar a un profundo sentido de traición y una pérdida de identidad personal, comparándolo con un trauma psicológico severo que puede desencadenar reacciones emocionales extremas. Los testimonios de los expertos proporcionaron una visión detallada y compleja del comportamiento humano y la motivación, destacando la naturaleza multifacética del caso. Las complejidades del juicio resaltaron cómo la historia personal, las expectativas sociales y las circunstancias específicas pueden converger para crear un resultado trágico. Después de 7 intensas semanas llenas de testimonios, presentación de evidencia y acalorados debates legales, el destino de Daniel Whittaker quedó en manos del jurado. Tras su deliberación, el tribunal quedó envuelto en un silencio tenso. El juez Blackwell, después de un breve receso para considerar todos los factores, regresó para anunciar la sentencia. Considerando la naturaleza violenta del crimen, pero reconociendo la falta de antecedentes penales de Daniel y los aspectos únicos del caso, fue condenado a 18 años en prisión estatal, con elegibilidad para libertad condicional después de 12 años. Mientras Daniel era llevado esposado, la gravedad de la tragedia envolvió al tribunal. Aquí no hubo ganadores, solo vidas cambiadas para siempre por un momento de pasión y un segundo de violencia. Afuera, a medida que se difundía la noticia del veredicto, las reacciones de la multitud fueron mixtas. Algunos sintieron que se había hecho justicia, mientras que otros debatían si la sentencia era demasiado severa o demasiado indulgente. Sin embargo, todos coincidieron en que los eventos ocurridos en Riverside dejarían un impacto duradero en la comunidad por años venideros.